Maté a mi primer hombre a los 19 años y no sentí absolutamente nada, ni miedo, ni asco, ni culpa. Solo el retroceso del arma en mis manos y el sonido sordo de un cuerpo cayendo sobre el concreto mojado de un estacionamiento en Guadalajara. Lo que sí recuerdo es lo que vino después, el fajo de billetes que me pusieron en la mano, más dinero del que mi madre había visto en toda su pinche vida junta. 50,000 pesos por apretar un gatillo 3 veces. 50,000 pesos que cambiaron todo. Me llamo Lucía Torres, aunque en el ambiente me conocían como la Diabla, y durante 5 años fui parte del círculo más íntimo de Nemesio o Ceguera Cervantes, el hombre que ustedes conocen como el Mencho. No fui su amante, como muchos pensarían. Fui algo mucho más valioso para él. Fui su sombra, su guardaespaldas personal, la persona que dormía afuera de su puerta cuando los federales andaban cerca y la que revisaba su comida antes de que él la probara. Vi cosas que ningún ser humano debería ver. Vi cómo torturaban a hombres hasta que rogaban por la muerte como si fuera un regalo. Vi cómo quemaban vivos a informantes en tambos de 200 litros, mientras sus gritos se mezclaban con la música de banda que sonaba a todo volumen en las fiestas. Vi cómo el Mencho, ese hombre que en las fotos sale serio y calculador, se reía como niño cada vez que alguien le suplicaba clemencia. Porque eso es lo que nadie entiende. Él mataba por placer, no solo por negocio, no solo por estrategia. Le gustaba. Le encantaba ver el momento exacto en que la esperanza se apagaba en los ojos de sus víctimas. Pero vamos al principio, porque esta historia no empieza con sangre ni con lujos. Empieza en un pueblo de mierda en Michoacán, donde ni siquiera teníamos agua caliente y donde mi madre se mataba trabajando en una tortillería ganando 200 pesos al día. Mi padre nos había abandonado cuando yo tenía 7 años para irse con una mujer más joven a Tijuana. Y desde entonces fuimos solo mamá, mi hermano menor Kevin y yo. Crecí viendo cómo mi madre se desmoronaba lentamente, cómo sus manos se llenaban de callos y quemaduras, cómo llegaba a casa tan cansada que ni siquiera cenaba, solo se tiraba en el colchón que compartíamos las dos y se quedaba dormida con el uniforme puesto. Yo le prometí que algún día la sacaría de ahí, que tendría una casa de verdad, con agua caliente y aire acondicionado, que nunca más tendría que oler a masa quemada. Esa promesa es lo que me metió en este infierno. A los 18 años yo trabajaba en un Oxxo del turno de la noche en Zamora. Ganaba una miseria, pero era mejor que nada. Una madrugada, como a las 3 de la mañana, entraron 3 hombres con las caras cubiertas. Yo pensé que era un asalto normal, de esos donde te llevan lo de la caja registradora y se van. Pero no, se quedaron ahí parados, esperando. 5 minutos después, llegó una camioneta Lobo Negra con los vidrios polarizados y 2 tipos más bajaron. Uno de ellos era alto, con tatuajes en el cuello y una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda. Se llamaba El Cholo, y años después supe que era uno de los operadores principales del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Tierra Caliente. Ese cabrón me cambió la vida sin siquiera saberlo. Sacó una bolsa de lona del tamaño de una maleta grande y la puso sobre el mostrador. Estaba llena de fajos de billetes, billones y billones de pesos. Nunca había visto tanto dinero junto. Me miró directo a los ojos y me dijo: vas a guardar esto en la bodega de atrás. Mañana en la noche venimos por ella. Si está todo, te damos 10,000 pesos. Si falta algo o si hablas con alguien, te matamos a ti y a tu familia. ¿Entendido? Yo solo asentí. No podía hablar. Tenía el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la bodega con la bolsa a mi lado, fumando un cigarro tras otro, pensando en qué chingados acababa de meterme. Pero también pensaba en esos 10,000 pesos.
Pensaba en la cara que pondría mi mamá cuando le diera aunque fuera la mitad. Pensaba en comprarle zapatos nuevos a Kevin, que andaba con los tenis todos rotos, y le daba pena ir a la escuela. Al día siguiente volvieron. Revisaron la bolsa, contaron todo, y el cholo me dio los 10.000 en efectivo. Pero antes de irse, me dijo algo que me quedó grabado. Eres fría, morrita. No te cagaste del miedo como las otras pendejas con las que hemos trabajado. Si quieres chamba de verdad, avísame. Me dio un número de teléfono garabateado en un pedazo de papel arrugado. Yo me quedé ahí parada con el dinero en la mano, viendo cómo se subían a la camioneta y se iban. Esa noche le di 5.000 pesos a mi mamá. Le dije que me habían dado un bono en el trabajo. Ella lloró. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y me dijo que era su bendición, que Dios me iba a recompensar. Yo solo pensaba en que Dios no tenía nada que ver con esos billetes. Pasaron 2 semanas y yo seguía con el papel en mi bolsillo. Lo sacaba, lo miraba, lo volvía a guardar. Una parte de mí sabía que si marcaba ese número no habría vuelta atrás. Pero la parte que estaba harta de vivir en la miseria, de ver a mi madre destruirse por 300 pesos al día, de no tener ni para comprar una pinche Coca-Cola cuando me daba sed, esa parte ganó. Marqué el número un sábado por la tarde. El cholo contestó al segundo timbrazo. Le dije quién era. Se rió. Me dijo que me esperaba, que al día siguiente me presentara en una dirección que me iba a mandar por mensaje, que fuera sola, que no le dijera a nadie. Colgó antes de que yo pudiera contestar. Esa noche casi no cené. Mi mamá me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Me fui a dormir temprano, pero no pude. Me quedé mirando el techo de lámina toda la noche, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. A las 5 de la mañana me levanté, me bañé con agua fría, me puse unos jeans y una playera negra y salí de la casa sin hacer ruido. La dirección que me habían mandado era de una casa en las afueras de Zamora, una de esas construcciones a medio terminar con bloc gris y sin pintar. Toqué la puerta de metal y un tipo que nunca había visto me abrió. No dijo nada, solo me hizo una seña para que pasara. Adentro había como 10 hombres, todos armados, todos con caras que parecían talladas en piedra. El cholo estaba sentado en una silla de plástico, limpiando un cuerno de chivo. Cuando me vio, sonrió. Me dijo que me sentara. Me ofreció una cerveza. Yo le dije que no bebía. Él se rió otra vez y me dijo que eso iba a cambiar pronto. Me explicó cómo funcionaban las cosas. Ellos necesitaban gente de confianza, gente que no tuviera miedo, gente que pudiera hacer trabajo sin hacer preguntas. Me dijo que al principio sería pura logística, mover paquetes, llevar mensajes, recoger dinero. Me pagarían 10.000 pesos a la semana, 10.000 pesos por hacer mandados. Era más de lo que ganaba en 2 meses en el Oxxo. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. Los primeros meses fueron exactamente eso, pura logística. Yo recogía maletas en un lugar y las llevaba a otro. Nunca abría nada. Nunca preguntaba qué había adentro. A veces era droga, a veces era dinero, a veces eran armas. Me daba igual. Yo solo hacía mi trabajo, cobraba y me iba. El dinero empezó a llegar de verdad. Ya no eran 10.000 a la semana. A veces eran 15, 20, hasta 30, cuando había operativos grandes. Renté una casa pequeña para mi mamá y mi hermano. Nada lujoso, pero tenía 2 recámaras, baño completo y agua caliente. Mi mamá dejó la tortillería. Le compré una televisión nueva. Le llené el refri de comida. Kevin empezó a tener ropa decente y tenis Nike de verdad. Yo me sentía poderosa. Me sentía como si finalmente hubiera tomado el control de mi vida. Pero la verdad es que ya no tenía control de nada. Yo solo no lo sabía todavía. Todo cambió una noche de octubre. Me mandaron a una bodega en Saguayo a recoger un paquete.
Cuando llegué, había un problema. El tipo que se suponía que me iba a entregar la mercancía estaba muerto. Le habían metido un balazo en la frente y estaba tirado en medio del piso de concreto con los ojos abiertos y un charco de sangre alrededor de la cabeza. Yo me quedé paralizada. Era la primera vez que veía a un muerto de verdad, no en la tele, no en fotos. Un cadáver real, con el olor a cobre de la sangre fresca y las moscas ya empezando a zumbar alrededor. El cholo llegó 5 minutos después, con otros dos tipos. Me vio ahí parada, blanca como papel, y se rió. Me dijo, «Bienvenida al negocio de verdad, morrita». Resulta que el muerto era un informante. Le habían tendido una trampa, y él había caído como pendejo. El cholo me dijo que eso era lo que les pasaba a los que traicionaban a la familia. Me dijo que si yo algún día pensaba en hacer lo mismo, iba a terminar igual o peor. Me obligó a ayudarles a meter el cuerpo en una bolsa negra de plástico industrial. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener nada. La sangre estaba fría y pegajosa. El olor era insoportable, pero lo hice. Metimos el cuerpo en una camioneta y lo llevamos a un terreno baldío donde lo quemaron con gasolina y llantas viejas. Me quedé ahí mirando cómo el fuego consumía lo que quedaba de ese hombre. El cholo se paró a mi lado y me dijo, «Ya no eres una morrita haciendo mandados. Ahora eres parte de esto. Ya viste lo que viste. Ya tocaste lo que tocaste. No hay salida». Tenía razón. Ya no había salida. Después de esa noche, todo se aceleró. Ya no era solo la chica que movía paquetes. El cholo empezó a llevarme a reuniones. Me enseñó a disparar en un rancho abandonado en las afueras de Apatzingán. Al principio, el retroceso del arma me lastimaba las muñecas y fallaba todos los tiros. Pero practiqué. Todos los días durante 2 semanas. Hasta que pude meter 5 balas seguidas en el centro de un blanco a 20 metros. El cholo me regaló mi primera pistola. Una Glock 19 negra mate. Me dijo que la cargara siempre, que durmiera con ella debajo de la almohada, que me bañara con ella al lado, que esa pistola era más importante que cualquier persona en mi vida, porque era lo único que me iba a mantener viva. Yo la cargaba a todos lados. Me acostumbré al peso, al metal frío contra mi espalda baja, escondida en la pretina del pantalón. Me gustaba esa sensación. Me hacía sentir invencible. Mi primer trabajo real llegó en diciembre. Me mandaron a cobrar una deuda. Un pendejo que tenía un taller mecánico en Uruapan le debía 200,000 pesos a la organización. Ya le habían dado 3 prórrogas y el cabrón seguía sin pagar. Me dijeron que fuera con otros dos tipos, el rifle y el gallito, y que le dejara claro que esta era su última oportunidad. Llegamos al taller como a las 8 de la noche. El tipo estaba solo, cerrando. Cuando nos vio llegar, se puso pálido. Sabía perfectamente quiénes éramos. El rifle le puso la pistola en la frente y le preguntó dónde estaba el dinero. El tipo empezó a suplicar, que no tenía, que su esposa estaba enferma, que su hijo necesitaba una operación. Todas las excusas que he escuchado 1000 veces desde entonces. El rifle me miró y me dijo, «Tú decides, morrita. ¿Le damos otra chance o le damos un mensaje para los demás?» Yo me quedé callada. Mi corazón latía rápido, pero mi mente estaba extrañamente tranquila. Pensé en mi mamá, en Kevin, en todos los años que pasamos sin nada mientras gente como este pendejo seguramente se gastaba su dinero en putas y cerveza. Le dije al rifle, «Dale el mensaje». El rifle sonrió. Le rompió 2 dedos de la mano derecha con un martillo que había en el mismo taller. Los gritos del tipo se escuchaban en toda la cuadra, pero nadie salió. Nadie nunca sale. Antes de irnos, le dijimos que tenía una semana para conseguir el dinero, o la próxima vez no serían solo los dedos. Una semana después, el cabrón pagó completo. Cuando me dieron mi parte,
15,000 pesos solo por estar parada ahí viendo cómo torturaban a un hombre, entendí algo fundamental. En este negocio, el miedo vale más que cualquier bala. Los meses pasaron y yo subí rápido en la estructura. Ya no trabajaba para el cholo. Trabajaba directamente para gente más arriba. Me mudaron a Guadalajara. Me dieron un departamento en una zona nice de Zapopan. Tenía 2 recámaras, cocina integral, balcón con vista a la ciudad. Era el tipo de lugar donde vivía la gente con dinero de verdad. Yo, que había crecido cagando en una letrina, ahora tenía un baño con tina de hidromasaje. Empecé a comprar ropa cara, bolsas Louis Vuitton, zapatos Louboutin. Me arreglaba las uñas cada semana, el pelo cada 2 semanas. Parecía buchona de narcoserie, pero me valía verga. Había trabajado para esto. Me había ganado esto. Mi mamá ya no trabajaba. Kevin iba a una escuela privada. Les mandaba dinero cada semana. Ellos pensaban que yo trabajaba en bienes raíces, que vendía propiedades para gente rica. Nunca les conté la verdad. Nunca les dije que el dinero que les mandaba olía a sangre y a pólvora. Fue en esa época cuando empecé a hacer trabajos más pesados. Ya no era solo cobrar deudas o mover mercancía. Me empezaron a mandar a levantones, a secuestros. La primera vez que metí a alguien en una cajuela, sentí que me iba a vomitar. Era un tipo joven, como de 25 años, que había estado vendiendo cristal en una plaza que no le correspondía. Lo agarramos afuera de un bar en Tlaquepaque. Yo manejé la camioneta mientras el rifle y otro cabrón lo golpeaban en el asiento de atrás. Los gritos, los golpes, el olor a sangre y a miado, porque el pendejo se orinó del miedo. Llegamos a una casa de seguridad en Tonalá. Lo bajamos. Lo amarraron a una silla. Le pusieron una capucha negra en la cabeza. Yo me quedé en la sala viendo todo. Durante 3 horas lo interrogaron. Le preguntaban quién le vendía la droga, quién era su contacto, cuántas plazas tenía. El tipo no quería hablar. Entonces empezaron con la corriente eléctrica, con los golpes en los riñones, con los cigarros apagados en la piel, hasta que finalmente cantó todo. Nombres, direcciones, números de teléfono. Cuando terminó de hablar, uno de los tipos me miró y me dijo: «Es tu turno, diabla. Hazlo tú». Me pasó una pistola. El tipo con la capucha estaba llorando, rogando, diciendo que él tenía hijos, que por favor. Yo levanté el arma, la puse contra su cabeza y apreté el gatillo. El sonido fue ensordecedor en ese cuarto pequeño. El cuerpo se desplomó hacia un lado, todavía amarrado a la silla. Yo me quedé ahí parada con la pistola humeante en la mano. Esperaba sentir algo. Horror, culpa, asco. Pero no sentí nada. Absolutamente nada. Solo pensé: ya está. Ya lo hice. Ya no hay vuelta atrás. Los otros se rieron, me felicitaron, me dijeron que ahora sí era una de ellos. Esa noche llegué a mi departamento. Me quité la ropa llena de salpicaduras de sangre, la metí en una bolsa de plástico y la tiré a la basura. Me bañé con agua hirviendo durante 1 hora. Me tomé media botella de tequila y me dormí como si nada hubiera pasado. Después de ese día, los trabajos se volvieron rutinarios. Maté a mi segunda víctima 2 semanas después. A la tercera 1 mes después de eso. Dejé de contar después de la quinta. Algunos eran narcos rivales. Otros eran informantes. Otros simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Desarrollé una técnica. Siempre 2 tiros. Uno en el pecho. Uno en la cabeza. Rápido y limpio. Sin sufrimiento innecesario. Yo no era como los otros. No disfrutaba la tortura. No me gustaba ver a la gente sufrir. Solo hacía mi trabajo y me iba. Por eso me empezaron a decir la diabla, porque era fría, porque no temblaba. Porque podía matar a alguien y 5 minutos después estar comiendo tacos como si nada. La verdad
es que yo solo había aprendido a desconectarme, a separar a Lucía, la hija y la hermana, de la diabla, la sicaria. Eran dos personas diferentes viviendo en el mismo cuerpo. El dinero seguía llegando. Ya no eran 20 o 30.000 a la semana. Ahora eran 100.000, 150.000, a veces 200.000 por un solo trabajo. Yo no sabía ni qué hacer con tanto dinero. Compré un carro, una Audi Q5 blanca con interiores de piel. Le compré una casa a mi mamá, una casa de verdad, de 2 pisos, con jardín y cochera para 2 carros. Kevin entró a una de las mejores prepas privadas de Michoacán. Yo guardaba el resto del dinero en efectivo en una caja fuerte que tenía escondida en el closet de mi departamento. Fajos y fajos de billetes de 500 y 1,000 pesos. Tanto dinero que ya ni lo contaba. Solo lo amontonaba ahí y cerraba la puerta. Salía con narcos, con buchones que manejaban camionetas del año y traían relojes Rolex y cadenas de oro del grosor de un dedo. Íbamos a antros VIP, donde nos daban las mejores mesas y botellas de whisky de 10,000 pesos. Conocí a cantantes famosos de banda y norteño que le cantaban a los patrones en fiestas privadas. Vi a políticos, a policías de alto rango, a empresarios importantes, todos mezclándose con narcos como si nada, todos con sus fajos de billetes, todos con sus putas caras, todos parte del mismo teatro. Me di cuenta de que el narco no era un mundo aparte. El narco era México. Estaba en todos lados, en el gobierno, en la policía, en los negocios, en la iglesia. Todos estaban involucrados de una forma u otra. Todos tenían las manos sucias. Fue en una de esas fiestas, en un rancho enorme en las afueras de Guadalajara, donde lo vi por primera vez. A él, a Nemesio Oseguera Cervantes, a El Mencho. Era octubre de 2016. La fiesta era para celebrar no sé qué chingados. Había como 200 personas, banda en vivo, mesas llenas de comida y alcohol, y en un rincón, rodeado de puros hombres armados, estaba él. No era lo que yo esperaba. En las fotos de los periódicos se ve como un señor normal, serio, discreto, pero en persona tenía algo diferente, una presencia, una energía que hacía que todos a su alrededor se pusieran tensos. Medía como 1,75, complexión normal, pelo corto, bigote. Nada impresionante físicamente. Pero sus ojos, esos ojos nunca se quedaban quietos, siempre vigilando, siempre calculando, como un tiburón. Yo estaba con el rifle tomando cerveza cuando uno de los guardaespaldas de El Mencho se acercó y me dijo que el señor quería hablar conmigo. Mi primer pensamiento fue que había hecho algo mal, que me iban a matar. Pero el rifle me dio una palmada en la espalda y me dijo, tranquila, es buena señal. Caminé hacia donde estaba el Mencho con las piernas temblando. Él me miró de arriba a abajo. Me preguntó cómo me llamaba. Le dije, Lucía Torres, pero me dicen la diabla. Él sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Me preguntó si era cierto que había hecho 12 trabajos en 6 meses, sin fallar ninguno. Le dije que sí. Me preguntó si le tenía miedo. Yo me quedé callada un segundo. Podía mentirle y decirle que no, pero algo me decía que él valoraba la honestidad. Le dije, sí, señor, le tengo miedo. Pero recuerda, aquí la lealtad se paga con lealtad y la traición se paga con sangre. Yo asentí. Esa noche cambió mi vida para siempre. Acababa de entrar al círculo íntimo del hombre más peligroso de México. Los primeros días trabajando para el Mencho fueron los más intensos de mi vida. No fue como en las películas donde te dan un uniforme y una pistola y ya. Aquí te probaban. Te ponían en situaciones de mierda para ver cómo reaccionabas. Si dudabas un segundo, si mostrabas debilidad, te sacaban del equipo, o peor. Éramos 6 guardaespaldas en rotación constante, 4 hombres y 2 mujeres.
La otra mujer se llamaba Karina, le decían la flaca, una cabrona de Sinaloa que llevaba 10 años en el negocio y que había matado a más gente que yo iba a matar en toda mi vida. Ella fue quien me enseñó las reglas reales. Regla 1. Nunca le hables a el mencho, a menos que él te hable primero. Regla 2. Nunca lo mires directo a los ojos por más de 3 segundos. Regla 3. Si él te dice que mates a alguien, lo matas sin preguntar quién es o por qué. Regla 4. Lo que ves y lo que escuchas se queda contigo. Si hablas, tu familia muere primero y después tú. Reglas simples. Reglas que mantenían viva a la gente. Mi primer turno fue en una casa de seguridad en Tlajomulco, una construcción de 2 pisos con muros altos, cámaras por todos lados y un sótano reforzado que parecía búnker. El mencho llegó como a las 11 de la noche en una camioneta suburban blindada. Yo estaba en la entrada con el flaco, otro de los guardias. Cuando el mencho bajó, ni siquiera nos miró. Entró directo a la casa. Nosotros nos quedamos afuera. Llovía. Hacía frío. Estuvimos parados ahí durante 6 horas sin movernos, sin comer, sin ir al baño, solo vigilando. A las 5 de la mañana salió. Se subió a la camioneta y se fue. El flaco me miró y me dijo: «Bienvenida a tu nueva vida, diabla. Esto es todos los días». Tenía razón. Los turnos eran de 12 horas mínimo, a veces 16, a veces 20. Dormíamos en la casa de seguridad en colchones en el piso. Comíamos lo que nos llevaban, normalmente tortas o comida corrida fría. El pago era bueno, pero lo ganabas. Cada pinche peso lo ganabas con sangre, sudor y insomnio. Las primeras semanas fueron pura observación. Yo veía cómo operaba el mencho, cómo se movía, cómo hablaba. Era un hombre de pocas palabras. Cuando daba órdenes las daba una sola vez. Si no entendías o no cumplías, ya valiste verga. No gritaba, no se enojaba de forma obvia, pero su silencio era peor que cualquier grito. Cuando se enojaba de verdad, solo te miraba. Una mirada fija, sin parpadear, que te hacía sentir como si te estuviera midiendo para tu ataúd. Vi a hombres grandes, sicarios con años de experiencia, temblar como niños bajo esa mirada. Yo aprendí rápido a no cagarla, a anticipar lo que necesitaba antes de que lo pidiera. Si íbamos a una reunión, yo llegaba media hora antes para revisar el lugar. Si comía en un restaurante, yo probaba su comida primero. Si dormía en una casa nueva, yo revisaba cada cuarto, cada ventana, cada salida. Me volví paranoica, pero esa paranoia me mantenía viva y lo mantenía vivo a él. La primera vez que vi a El Mencho matar a alguien con sus propias manos fue en enero de 2017. Habían agarrado a un comandante de la policía estatal que estaba vendiendo información a los Zetas. Lo tenían en una casa de seguridad en Tonalá. Cuando llegamos el tipo estaba amarrado a una silla en el sótano. Tenía la cara hinchada de los golpes, un ojo completamente cerrado, sangre seca en la camisa. El mencho bajó las escaleras despacio. Todos nos quedamos arriba excepto la flaca y yo. Él nos hizo una seña para que lo siguiéramos. Bajamos. El sótano olía a humedad y a sangre. El mencho se paró frente al comandante. No dijo nada durante 1 minuto completo. Solo lo miraba. El tipo empezó a llorar, a suplicar. Decía que tenía hijos, que por favor, que él no sabía que la información iba a ser usada para matar gente del cartel. El mencho finalmente habló. Su voz era tranquila, casi amable. Le dijo: «¿Sabes cuál es tu problema? Que crees que puedes jugar con 2 bandos y salir vivo. Eso no existe. Aquí o estás conmigo o estás contra mí. No hay grises». El comandante seguía llorando. El mencho sacó una pistola, una Colt 1911 dorada con cachas de madera. Se la puso en la rodilla al comandante. Disparó. El grito fue ensordecedor. Después disparó en la otra rodilla.
Más gritos. Le disparó en el hombro izquierdo, en el derecho. El tipo ya ni siquiera podía gritar, solo gemía. El mencho le vació el cargador completo. 8 balas. Ninguna en un órgano vital. Todas en lugares que causaban dolor insoportable, pero que no mataban inmediatamente. Cuando se acabaron las balas, el mencho se dio la vuelta y me miró. Me dijo, «Termínalo». Yo saqué mi pistola. Le disparé una vez en la cabeza. El cuerpo se detuvo. El mencho sonrió. Me dijo, «Así me gusta, rápido y sin dramas». Subimos las escaleras. Él se lavó las manos en el fregadero de la cocina como si nada. Se sirvió un vaso de agua. Se lo tomó completo y se fue. Yo me quedé ahí parada con las manos todavía temblando. Después la lengua. El tipo murió desangrado en el piso de un almacén en Tlaquepaque. Su cuerpo lo disolvieron en ácido en un tambo de 200 litros. No quedó nada. Ni huesos. Ni dientes. Nada. Como si nunca hubiera existido. Eso era lo que más me perturbaba. No las muertes en sí, sino lo fácil que era hacer desaparecer a alguien, lo rápido que una vida se convertía en nada. Pero también había otro lado, el lado que la gente no ve, las fiestas, el dinero, el poder. El mencho era generoso con la gente que le era leal. Si hacías bien tu trabajo, te pagaba extra. Si arriesgabas tu vida por él, te recompensaba. Me regaló una camioneta, una Jeep Grand Cherokee del año, blindada, con placas sobrepuestas. Me aumentó el sueldo a 750,000 al mes. 750,000 pesos. Más dinero del que la mayoría de los mexicanos gana en un año completo. Yo lo ganaba cada 30 días. Compré otra casa, esta vez para mí, en una privada en Zapopan. 3 recámaras, alberca, jardín, seguridad privada las 24 horas. Me compré ropa de diseñador, joyas, relojes. Tenía 3 carros. Salía con narcos de alto nivel. Conocía gente que sale en la tele, actores, cantantes, futbolistas, todos mezclándose con criminales como si nada, todos aceptando dinero sucio, todos parte del mismo sistema podrido. Hubo una fiesta en marzo de 2017 que nunca voy a olvidar. Era el cumpleaños de uno de los lugartenientes principales de El Mencho. La hicieron en un rancho gigante en Jalisco. Había más de 500 personas. Bandas famosas tocando en vivo. Buchanans de 18 años fluyendo como agua. Mesas llenas de coca, de cristal, de cualquier droga que quisieras. Llegaron políticos. Llegó un gobernador de un estado que no voy a nombrar. Llegaron policías federales. Llegaron empresarios que salen en Forbes México. Todos abrazando a El Mencho. Todos tomándose fotos con él. Todos actuando como si fueran sus mejores amigos. Yo estaba en mi turno de seguridad, pero igual alcancé a ver todo. Alcancé a ver cómo ese gobernador se metió 3 líneas de coca en el baño. Alcancé a ver cómo esos empresarios respetables negociaban cargamentos con los lugartenientes. Alcancé a ver cómo esos policías que supuestamente combaten al narco se emborrachaban con tequila pagado con dinero de la droga. Esa noche entendí que México no tiene remedio, que todo está podrido desde la raíz, que no hay buenos y malos, solo hay los que tienen poder y los que no. El Mencho me empezó a tener más confianza. Ya no solo era su guardaespaldas. Me empezó a mandar a hacer trabajos especiales, cobros importantes, entregas delicadas, negociaciones con gente que no quería tratar con hombres. Había algo en ser mujer en este negocio que te daba ventaja. La gente te subestimaba. Pensaban que eras solo la vieja de algún narco. No esperaban que fueras tú la que iba a meter el balazo. Usé eso a mi favor. Me vestía bien. Me arreglaba. Sonreía. Hablaba suave. Y cuando llegaba el momento sacaba la pistola y hacía mi trabajo. Rápido. Limpio. Sin testigos. Por eso el Mencho confiaba en mí. Porque era efectiva.
porque no fallaba, porque no hacía preguntas. Pero hubo un trabajo que me marcó más que todos los demás. Fue en julio. Me mandaron a matar a una mujer. Generalmente matábamos hombres, narcos, policías, informantes. Pero esta vez era una mujer, 32 años, maestra de primaria. Vivía en Guadalajara con sus 2 hijos. El problema era que su esposo, que ya estaba muerto, había sido contador de una célula del CJNG y antes de morir había escondido información comprometedora. Datos, nombres, cuentas bancarias, rutas de tráfico, todo guardado en algún lado. Los jefes pensaban que la esposa sabía dónde estaba esa información. La habían interrogado durante 2 días. Ella juraba que no sabía nada, que su esposo nunca le dijo nada, pero no le creyeron. Me mandaron a mí para terminar el trabajo. Llegué a la casa de seguridad donde la tenían. Era una mujer pequeña, delgada, con el pelo largo y negro. Estaba golpeada, pero todavía consciente. Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Me dijo, por favor, yo no sé nada. Tengo 2 niños. Por favor. Yo me quedé parada ahí con la pistola en la mano. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo. Sentí asco. Sentí culpa. Esta mujer no era narco. No había matado a nadie. Solo estaba en el lugar equivocado, casada con el hombre equivocado. Pero las órdenes eran claras. Si no la mataba yo, la iba a matar alguien más. Y probablemente también iban a matar a sus hijos para no dejar cabos sueltos. Al menos si lo hacía, yo podía hacerlo rápido, sin sufrimiento. Levanté la pistola. Ella cerró los ojos. Empezó a rezar. Disparé una vez. Cayó. Salí de esa casa y vomité en la calle. Vomité hasta que no me quedó nada en el estómago. La flaca estaba esperándome en el carro. Me vio y no dijo nada. Solo arrancó y nos fuimos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esa mujer. Escuchaba sus súplicas. Me tomé una botella entera de whisky y aún así no pude dormir. Ahí fue cuando supe que algo dentro de mí se había roto para siempre, que ya no había vuelta atrás, que me había convertido en el monstruo que siempre juré que nunca sería. Después de esa noche, algo cambió en mí. No dejé de hacer mi trabajo, no dejé de matar, pero empecé a tomar más, a drogarme más. Coca para mantenerme despierta durante los turnos largos. Tafil para poder dormir cuando terminaban. Whisky para olvidar las caras. Me volví más fría, más mecánica. Dejé de ver a las víctimas como personas. Eran solo blancos, solo trabajos, solo obstáculos que había que eliminar. Era la única forma de sobrevivir sin volverme completamente loca. La flaca me dijo una vez, en este negocio o te vuelves un monstruo o te vuelves loca. No hay tercera opción. Yo elegí ser el monstruo. El mencho notó el cambio. Una noche después de un operativo me llamó aparte. Estábamos en un rancho en Colima. Había una fogata encendida y él estaba sentado en una silla de plástico tomando cerveza. Me dijo que me sentara. Me facilitó una bebida. Accedí a recibirla. Permaneció en silencio un tiempo considerable, observando la iluminación. Finalmente se expresó. Me comentó, comprendo que este escenario es complejo. Sé que en ocasiones analizas la trayectoria que te condujo hasta aquí. Yo también reflexiono sobre ello. No inicié en esta jerarquía. Me dedicaba al sector servicios y obras civiles. Era un individuo promedio con aspiraciones modestas. No obstante, el entorno presenta alternativas y uno decide. Opté por la influencia. Decidí no permitir que me subestimaran nuevamente. Determiné que a los míos nunca les faltaran recursos. Y para garantizar eso, debí ejecutar tareas sumamente difíciles. Tuve que transformarme en una figura que a veces me cuesta identificar. Sin embargo, asumo la responsabilidad. La otra opción era permanecer como alguien irrelevante sin autoridad. Mantuvo el contacto visual.
Tomaste una determinación similar. El retorno ya no es viable. Las gestiones realizadas están concluidas. Tu rol está definido. Ahora solo resta continuar el avance. No emití palabra. No había comentarios necesarios. Su argumento era válido. Yo había seleccionado esta ruta. Fue una decisión totalmente autónoma. Nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo, mata o muere. Yo lo había elegido por dinero, por ambición, por resentimiento contra un mundo que me había dado nada. Y ahora estaba atrapada. Atrapada en una vida de la que no había salida que no fuera la muerte o la prisión. Los meses siguientes fueron los más violentos. El CJNG estaba en guerra con todos, con los Zetas en Veracruz, con el cártel de Sinaloa en Baja California, con los Viagras en Michoacán, con la Unión Tepito en la Ciudad de México. Era una masacre constante. Todos los días había noticias de cuerpos descuartizados, de fosas clandestinas, de enfrentamientos con la policía. Yo participé en varios operativos. En Veracruz matamos a 11 zetas en una sola noche. Los agarramos en una casa de seguridad. Entramos a las 3 de la mañana. Ninguno tuvo chance de agarrar sus armas. Fue una ejecución. Después, les cortamos las cabezas y las dejamos en hieleras afuera de la presidencia municipal con una narcomanta que decía: esto les pasa a los que se meten con el CJNG, ATE, el Mencho. Los medios lo cubrieron por días. Los políticos dieron discursos sobre combatir al crimen organizado. Los policías dijeron que estaban investigando. Pero todos sabíamos que no iba a pasar nada, porque todos estaban comprados. Todos estaban en la nómina. En Michoacán fue peor. Ahí la guerra era personal para el Mencho. Esa era su tierra. Ahí había crecido. Y los Viagras, que antes habían sido aliados, lo habían traicionado. Se habían aliado con el cártel de Sinaloa para tratar de sacarlo de la región. Gran error. El Mencho mandó a cientos de sicarios. Tomamos pueblos completos, quemamos casas, matamos a familias enteras de los Viagras. No dejamos a nadie vivo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Porque el mensaje tenía que ser claro. Nadie traiciona a El Mencho y vive para contarlo. Yo participé en una de esas masacres. Fue en un pueblo pequeño cerca de Apatzingán. Llegamos como a las 2 de la mañana. Éramos como 50 camionetas. Bloqueamos todas las salidas del pueblo. Fuimos casa por casa buscando a la familia de uno de los líderes de los Viagras. Los encontramos. Eran como 15 personas en total. Los sacamos a la calle. El Mencho dio la orden. Los matamos a todos ahí mismo. Las súplicas, los gritos, los niños llorando. Nunca voy a olvidar esos sonidos. Después prendimos fuego a las casas y nos fuimos. Al día siguiente los medios reportaron enfrentamiento entre grupos criminales deja 15 muertos. Enfrentamiento. Como si hubiera sido una batalla. Como si esa gente hubiera tenido oportunidad de defenderse. Era mentira. Fue una masacre. Fue un exterminio. Y yo fui parte de ello. Pero lo que más me perturbaba no eran las muertes en combate. Esas al menos tenían cierta lógica. Eran narcos matando narcos. Era el negocio. Lo que me perturbaba eran las muertes innecesarias. Como la vez que matamos a un periodista en Veracruz porque había escrito un artículo sobre las operaciones del CJNG en la zona. Lo levantamos afuera de su casa. Lo torturamos durante horas para que nos dijera quién le había dado la información. Finalmente habló. Dio un nombre. Un policía estatal. Después lo matamos y dejamos su cuerpo en la carretera con un narcomensaje. El policía también lo matamos 3 días después. Su familia también. 5 personas muertas por un pinche artículo de periódico que ni siquiera había dicho nada que no se supiera ya. O la vez que matamos a un sacerdote en Michoacán porque había denunciado en misa las extorsiones del cartel. Entramos a la iglesia durante la misa del domingo.
Había como 100 personas. Lo sacamos del altar. Lo arrastramos afuera. Le disparamos en la cabeza frente a toda la congregación. Nadie dijo nada. Nadie testificó. Nadie habló con la policía. Porque todos sabían que si hablaban corrían la misma suerte. El terror era nuestra mejor arma, más efectiva que cualquier pistola o rifle. La gente le tenía tanto miedo al CJNG que se autocensuraba. No publicaban fotos, no compartían información, no cooperaban con las autoridades, vivían en silencio, en complicidad forzada. Y nosotros aprovechábamos eso. Extorsionábamos negocios, cobrábamos piso a tiendas, restaurantes, bares, hoteles. Si no pagabas, te quemaban el negocio. Si seguías sin pagar, te mataban. Simple, efectivo. Generaba millones de pesos al mes. Dinero que fluía hacia arriba, hacia los jefes, hacia el mencho. Dinero manchado de sangre y lágrimas de gente inocente que solo quería trabajar en paz. Yo me volví experta en cobros. Era mi especialidad. Llegaba a los negocios bien vestida, sonriendo, amable. Pedía hablar con el dueño. Le explicaba la situación. Mire, don fulano, aquí en esta zona nosotros proveemos seguridad. Para que su negocio esté protegido necesitamos una cooperación mensual. Son 20,000 pesos. Es poco comparado con lo que gana. Y le garantizamos que no va a tener problemas con nadie. La mayoría pagaba sin problemas. Sabían que no tenían opción, pero siempre había algún valiente, algún pendejo que pensaba que podía negarse, que podía ir con la policía. Esos eran los ejemplos. Recuerdo a un dueño de un restaurante en Puerto Vallarta que se negó a pagar. Le dio 3 oportunidades. En la tercera visita, llegué con 2 sicarios. Entramos al restaurante en hora pico. Había familias cenando, turistas, parejas. Sacamos al dueño de la cocina. Lo pusimos de rodillas en medio del comedor. Yo saqué mi pistola. Le dije, esta es tu última oportunidad. Pagas o mueres. ¿Qué eliges? Él empezó a llorar. Dijo que no tenía el dinero, que acababa de pagar rentas y proveedores, que le diera más tiempo. Yo le disparé en la rodilla. Los gritos llenaron el restaurante. La gente corrió. Las mesas se voltearon. El caos. Yo me agaché a su nivel. Le dije, tienes 3 días para conseguir el dinero. Si no, volvemos y te matamos a ti y a tu familia. Nos fuimos. 3 días después, el pendejo tenía los 20,000 y siguió pagando cada mes durante 2 años hasta que vendió el restaurante y se largó de Puerto Vallarta. Ese era el sistema. Terror, violencia, control absoluto. Pero el trabajo no era solo cobros y ejecuciones. También había operaciones más complejas, como cuando nos mandaron a rescatar a un lugarteniente que había sido secuestrado por los Zetas en Veracruz. Era uno de los hombres de confianza de El Mencho. Lo habían agarrado en un retén falso en la carretera. Los Zetas pedían $5 millones por su liberación. El Mencho dijo que ni madres iba a pagar, que prefería rescatarlo o matarlo él mismo antes de darles un peso a esos cabrones. Mandó a un equipo de 20 sicarios. Yo iba con ellos. Pasamos 3 días investigando, sobornando policías, interrogando halcones. Finalmente conseguimos la ubicación, una casa en las afueras de Veracruz Puerto. Llegamos una noche con luna nueva, sin luces, sin sirenas, puro sigilo. Entramos por la parte de atrás. Matamos a 3 guardias sin hacer ruido. Cuchillos, silenciadores. Encontramos al lugarteniente en el sótano. Estaba amarrado, golpeado, pero vivo. Lo desatamos. Subimos. Pero en el primer piso nos topamos con más zetas. Ahí se desató el infierno. Balazos por todos lados. Cuernos de chivo. Pistolas. Granadas. Matamos a 11 zetas esa noche. Nosotros perdimos a 2, pero sacamos al lugarteniente vivo. Cuando llegamos de vuelta a Jalisco, el Mencho personalmente nos dio un bono.
100,000 pesos a cada uno. Y nos dijo, así se hace, así se defiende a la familia. Esa operación me dio mucho respeto dentro de la organización. Ya no era solo la guardaespaldas, era una operadora de confianza, alguien que podía hacer trabajos complejos y no solo ejecuciones simples. Con ese respeto vinieron más responsabilidades. Me pusieron a cargo de un equipo pequeño, 5 sicarios bajo mi mando. Yo daba las órdenes, yo planificaba los operativos, yo reportaba directamente con los jefes. Era poder real. A mis 23 años, yo mandaba hombres que me doblaban la edad, hombres que habían matado a docenas de personas, y me respetaban, o al menos fingían respetarme porque sabían que yo tenía el respaldo de El Mencho. Hicimos trabajos por todo el país: Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Ciudad de México. Donde nos mandaran íbamos. Matábamos objetivos, levantábamos informantes, recuperábamos cargamentos robados. Éramos el equipo de élite, los que hacían los trabajos que nadie más quería o podía hacer. Pero entre más éxito teníamos, más peligroso se volvía todo, porque el éxito trae envidia, y la envidia en el narco trae muerte. Empecé a notar miradas raras de otros sicarios, comentarios, rumores. Decían que yo era la favorita de El Mencho, que por eso me daban los mejores trabajos, que por eso ganaba más. Algunos decían que yo era su amante. Mentiras, puras pinches mentiras. Pero en este negocio, las mentiras pueden matarte tan fácil como las balas. La flaca me advirtió. Me dijo, cuídate, diabla. Ya hay gente que te tiene envidia, y la envidia aquí se cura con plomo. Yo no le hice mucho caso. Pensé que era paranoia, pero debí haberle hecho caso, porque 3 semanas después intentaron matarme. Fue una tarde de septiembre. Yo estaba regresando a mi casa en Zapopan después de un cobro rutinario. Iba sola en mi jeep, manejando tranquila por el periférico, escuchando música, sin sospechar nada. De repente una camioneta Ram negra se me emparejó del lado izquierdo. Yo volteé a ver por instinto. Vi el cañón de un cuerno de chivo asomándose por la ventana. No tuve tiempo ni de pensar. Solo pisé el acelerador a fondo. Las balas empezaron a tronar. El vidrio blindado aguantó los primeros impactos, pero empezó a cuartearse. Yo iba zigzagueando entre los carros tratando de perderlos, pero la Ram me seguía. Otra camioneta, una Silverado gris, se apareció por mi lado derecho. Más balas. El espejo lateral explotó. Una llanta reventó. La Jeep empezó a perder control. Yo saqué mi pistola y disparé por la ventana mientras manejaba. No sé si le di a alguien, pero la Silverado se quedó atrás. Salí del periférico por una rampa a toda velocidad. Las llantas chillaban. El volante vibraba. Entré a una colonia residencial. Calles angostas. Topes. La Jeep brincaba. La llanta ponchada hacía un ruido horrible. Metí el carro en una privada y me bajé corriendo. Brinqué una barda. Caí en el jardín de una casa. Corrí hacia la parte de atrás. Brinqué otra barda. Y otra. Escuchaba las camionetas dando vueltas buscándome. Voces gritando. Me escondí en un cuarto de servicio abandonado en una casa que parecía deshabitada. Me quedé ahí tirada en el piso de cemento durante 4 horas, con la pistola en la mano, el corazón latiéndome tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto, temblando, sudando, esperando que en cualquier momento abrieran la puerta y me llenaran de balas. Cuando oscureció, salí. Caminé por las calles manteniéndome en las sombras. Llamé a la flaca desde un teléfono público. Le dije lo que había pasado. Ella me dijo que me quedara donde estaba, que iba por mí. Llegó media hora después, en un carro viejo que no reconocí. Me subí. No hablamos hasta que estuvimos lejos de la zona. Finalmente le pregunté quién había sido. Ella me miró con una expresión que nunca le había visto. Tristeza. Lástima.
me dijo. Fue orden de arriba, diabla. Alguien de los jefes quiere que desaparezcas. Se me heló la sangre. ¿El Mencho? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No, él no sabe nada. Fue uno de los lugartenientes, el chino. Dice que te has vuelto muy poderosa, que eres una amenaza, que las mujeres no deberían tener tanto poder en la organización. El chino, ese cabrón, un pendejo de Colima que siempre me había visto con desprecio, que siempre había hecho comentarios machistas, que nunca aceptó que una mujer estuviera al mismo nivel que él, y ahora estaba tratando de matarme. La flaca me llevó a una casa de seguridad que solo ella conocía, un lugar pequeño en Tlajomulco. Me dijo que me quedara ahí, que no saliera, que ella iba a hablar con el Mencho, que esto se iba a arreglar. Yo me quedé en esa casa durante 3 días, sin dormir, sin comer casi nada, solo fumando cigarro tras cigarro y limpiando mi pistola una y otra vez, pensando en cómo había llegado a esto, pensando en que después de todo lo que había hecho por la organización, después de toda la sangre que había derramado, ahora me querían muerta por pura envidia, por ser mujer, por ser buena en mi trabajo. La ironía era casi cómica, casi. El tercer día llegó la flaca con noticias. El Mencho se había enterado. Estaba furioso. Había citado al chino a una reunión. Yo tenía que ir también. Era mi oportunidad de defenderme. O mi ejecución. No sabía cuál. La flaca me dijo, vete preparando para lo que sea, diabla. Esto puede salir de 2 formas. O sales limpia o no sales. Me puse mi mejor ropa. Unos jeans negros, una blusa blanca, botas. Me maquillé. Me peiné. Si iba a morir, al menos iba a morir viéndome bien. Revisé mi pistola. Tenía un cargador completo. 17 balas. Metí otro cargador de repuesto en mi bolso. Si las cosas se ponían feas, no iba a irme sola al infierno. La reunión fue en un rancho en las afueras de Guadalajara. Cuando llegamos, había como 20 camionetas. Sicarios por todos lados. Todos armados. Todos mirándome. Entramos a la casa. El Mencho estaba sentado en la cabecera de una mesa larga. A su derecha estaba el chino, un cabrón gordo de unos 45 años con cara de sapo. Me miraba con una sonrisa burlona. También estaban otros 3 lugartenientes. El ambiente estaba tenso. Podías cortar la tensión con un cuchillo. El Mencho me hizo una seña para que me sentara frente al chino. Me senté. Puse las manos sobre la mesa, donde todos pudieran verlas. El Mencho habló. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. ¿Alguien me quiere explicar qué chingados pasó hace 3 días? ¿Por qué uno de mis mejores elementos casi muere en el periférico? ¿Y por qué nadie me avisó que se iba a hacer un movimiento en mi ciudad sin mi autorización? El chino se aclaró la garganta. Con esa voz rasposa que tanto me cagaba, empezó a hablar. Dijo que yo era un problema, que me había vuelto incontrolable, que estaba haciendo movimientos por mi cuenta sin reportar, que estaba robando dinero de los cobros. Mentiras. Puras pinches mentiras. Yo lo dejé hablar. Cuando terminó, el Mencho me miró. ¿Qué tienes que decir? Yo saqué mi teléfono. Lo puse sobre la mesa. Aquí están todos los reportes de los últimos 6 meses. Cada cobro, cada entrega, cada peso que entró y salió. Todo documentado. Todo con fotos. Todo con fechas y horas. Si robé algo, que me lo demuestren. El chino se puso rojo. El Mencho agarró el teléfono. Revisó. Durante 10 minutos, que parecieron horas. Finalmente levantó la vista. Miró al chino. No veo ninguna irregularidad aquí. Todo está en orden. Cada peso está justificado. El chino empezó a balbucear. Pero señor, ella es mujer. No puede. El Mencho levantó la mano. El chino se cayó inmediatamente. Me vale verga si es hombre o mujer. Me vale verga si le cae bien o mal. Lo único que me importa es si hace su trabajo y si es leal.
Y hasta donde yo veo, la diabla ha hecho su trabajo mejor que muchos pendejos que llevan años en esto. Así que, o me traes pruebas reales de que está haciendo algo mal, o te callas la pinche boca. El silencio era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. El mencho se paró, caminó alrededor de la mesa hasta quedar detrás del chino. Le puso una mano en el hombro. Ahora dime algo, chino. ¿Quién te dio permiso de ordenar un levantón en mi ciudad sin consultarme? El chino empezó a sudar. Yo, yo pensé que era lo mejor para la organización, señor. El mencho apretó el hombro. Tú no piensas, tú obedeces. Y cuando quieras hacer algo me preguntas primero. ¿Entendido? El chino asintió. Sí, señor. El mencho le dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte. Qué bueno, porque la próxima vez que hagas algo sin mi autorización, no vamos a tener esta conversación. ¿Me explico? El chino tragó saliva. Sí, señor. El mencho regresó a su lugar. Me miró. Puedes irte, diabla, y llévate a tu gente. A partir de ahora reportas solo conmigo. Nadie más te da órdenes. Nadie más te toca. ¿Entendido? Yo asentí. Me paré. Salí de esa casa caminando despacio, con la cabeza en alto. Pero por dentro estaba temblando. Había sobrevivido, pero sabía que esto no había terminado. El chino me iba a tener más odio que nunca. Y ahora yo tenía un enemigo dentro de la organización. Un enemigo con poder, con recursos, con sicarios propios. Me había salvado esta vez, pero ¿cuánto tiempo iba a pasar antes de que lo intentara de nuevo? ¿Y si la próxima vez tenía éxito? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala de mi casa con la pistola en las piernas, mirando la puerta, esperando. A las 4 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Era una voz distorsionada. Esto no se acabó, perra. Te vamos a matar. A ti y a tu familia. Es cuestión de tiempo. Colgaron. Se me revolvió el estómago. Mi familia, mi mamá, Kevin. Ellos no tenían nada que ver con esto. Inmediatamente llamé a la flaca. Le dije lo que había pasado. Ella me dijo que moviera a mi familia de inmediato, que los sacara de Michoacán, que los escondiera donde nadie pudiera encontrarlos. Esa misma mañana fui por ellos. Les dije que había problemas, que se tenían que ir. Mi mamá lloró. Kevin me preguntó qué estaba pasando. Yo no les podía decir la verdad. Les dije que había gente que me quería hacer daño, que por su seguridad tenían que irse lejos por un tiempo. Los mandé a Tijuana con documentos falsos, con dinero, con contactos que los podían proteger. Les dije que no me llamaran, que yo los iba a contactar cuando fuera seguro. Ver a mi mamá llorando, ver a Kevin con miedo en los ojos, eso me rompió. Todo lo que había hecho había sido por ellos, para darles una vida mejor. Y ahora por mi culpa estaban en peligro. Estaban huyendo como criminales. Estaban pagando por mis decisiones. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Vivía con paranoia constante. Cambiaba de casa cada semana. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. Cambiaba de carros, de teléfonos, de rutas. No confiaba en nadie excepto en la flaca. Seguía haciendo trabajos para el mencho, pero cada vez que salía pensaba que podía ser la última, que el chino iba a encontrar la forma de matarme. Y casi lo logra. 2 veces más mandó sicarios tras de mí. La primera vez me salvé porque cambié de ruta en el último momento. La segunda vez tuve un tiroteo en plena avenida Chapultepec. Maté a 2 de sus hombres. Yo salí herida. Una bala me rozó el brazo izquierdo. Nada grave, pero sangró mucho. La flaca me llevó con un doctor que trabajaba para el cartel. Me cosió sin anestesia. 17 puntadas. El dolor era insoportable, pero no grité. No iba a darles esa satisfacción. Después de eso, supe que tenía que hacer algo. No podía seguir así. O mataba al chino
o él me iba a matar a mí. Hablé con el Mencho. Le dije que la situación era insostenible, que el chino me quería muerta y que no iba a parar. Le pedí permiso para resolverlo. El Mencho se quedó callado un rato largo. Finalmente me dijo: no puedo darte permiso oficial para matar a uno de mis lugartenientes. Eso causaría problemas. Pero tampoco te voy a detener si decides defenderte. ¿Me entiendes? Lo entendí perfectamente. Luz verde. Pero no oficial. Si me agarraban era mi problema. Pasé 2 semanas planeando, investigando. El chino tenía una rutina. Todos los viernes iba a un table dance en Tlaquepaque. Llegaba como a las 11 de la noche con 2 guardaespaldas. Se quedaba hasta las 3 de la mañana. Borracho, drogado, vulnerable. Un viernes de noviembre llegué al table dance antes que él. Me vestí como fichera, minifalda, tacones, maquillaje exagerado. Nadie me reconoció. Me senté en la barra. Esperé. El chino llegó a las 11:30. Lo vi entrar con sus 2 gorilas. Se sentó en una mesa privada. Pidió botellas. Pidió mujeres. A la 1 de la mañana ya estaba pedísimo. A las 2 los guardaespaldas también. Fui al baño. Saqué la pistola de mi bolso. Le puse el silenciador. Regresé al área VIP. Caminé directa hacia su mesa. Uno de los guardaespaldas me vio acercarme, pero pensó que era una fichera más. Cuando estuve a 2 metros, saqué la pistola. Le disparé a él primero. 2 balas en el pecho. Cayó. El otro guardia trató de sacar su arma, pero yo fui más rápida. 3 balas. Cayó también. El chino me miró, sus ojos borrachos tratando de enfocar, tratando de entender qué estaba pasando. Cuando me reconoció, su cara se puso blanca. Tú, fue lo único que alcanzó a decir. Yo le disparé 6 veces. Pecho, estómago, cara. Quería asegurarme de que estuviera muerto. El lugar se volvió un caos, gritos, gente corriendo. Yo caminé tranquila hacia la salida. Me subí a un carro que la flaca tenía esperándome. Nos fuimos. Al día siguiente los medios reportaron: 3 muertos en ataque a table dance. Autoridades investigan. El Mencho me mandó llamar. Cuando llegué a la reunión, me miró con esa mirada que no podías descifrar. Después sonrió. Escuché que hubo un problema anoche en Tlaquepaque. Yo no dije nada. El chino era un buen operador, pero se volvió descuidado, confiado. Eso te mata en este negocio. Hizo una pausa. Me alegra ver que tú no eres descuidada. Eso fue todo. El tema nunca se volvió a mencionar. El chino fue reemplazado, la vida siguió, y yo había eliminado a mi mayor enemigo. Pero matar al chino no me trajo paz. Me trajo más paranoia, porque ahora todos sabían que yo era capaz de matar a un lugarteniente, que no tenía miedo, que era peligrosa. Algunos me respetaban más por eso, otros me temían. Y el miedo en este negocio puede llevarte a hacer estupideces, como tratar de eliminarte antes de que tú los elimines a ellos. Me volví más aislada, más solitaria. Solo confiaba en la flaca. Ni siquiera en mi propio equipo confiaba completamente. Dormía 3 o 4 horas al día, siempre con un ojo abierto, siempre con la pistola al alcance. Las drogas se volvieron mi mejor amiga. Coca para funcionar, tafil para descansar, alcohol para olvidar. Me estaba destruyendo lentamente, pero no podía parar, porque parar significaba pensar, y pensar significaba recordar, y recordar significaba enfrentar todo lo que había hecho, todas las vidas que había quitado, todas las familias que había destrozado, todo el dolor que había causado. No podía enfrentar eso, así que seguía adelante, como un robot, como una máquina, matando, cobrando, sobreviviendo, día tras día, semana tras semana, hasta que un día todo se vino abajo. Fue en febrero de 2019. Llevábamos meses preparando un operativo grande.
Íbamos a mover un cargamento masivo de fentanilo desde Colima hasta la frontera con Estados Unidos. 500 kilos. Valor en la calle. Más de 50 millones de dólares. Era la operación más grande en la que yo había participado. El Mencho puso a su gente de más confianza a cargo. Yo era una de ellas. Teníamos todo planeado: las rutas, los puntos de control comprados, los policías en nómina, los contactos del otro lado. Todo estaba listo. Salimos un martes por la noche. 10 camionetas, 40 sicarios. El cargamento iba escondido en un camión de mudanzas que parecía completamente normal. Documentos falsos, placas sobrepuestas, chofer limpio sin antecedentes. Los primeros 200 kilómetros fueron sin problemas. Pasamos 2 retenes sin que nos revisaran. Los federales que estaban comprados solo nos saludaban y nos dejaban pasar. Todo iba perfecto, demasiado perfecto. Estábamos pasando por Nayarit cuando todo se fue a la verga. De repente aparecieron helicópteros, camionetas militares bloqueando el camino, luces, sirenas, cientos de elementos del ejército mexicano rodeándonos. Alguien nos había traicionado. Alguien había vendido la información. El convoy se detuvo. Algunos sicarios quisieron pelear. Sacaron sus armas. Fue un error. Los soldados abrieron fuego. Cuernos de chivo, ametralladoras, granadas. Fue una masacre. Vi cómo las balas atravesaban los cuerpos de mis compañeros. Vi cómo explotaban las camionetas. Vi cómo un tipo al que yo conocía desde hacía 2 años volaba en pedazos cuando una granada cayó junto a él. El ruido era ensordecedor. El olor a pólvora y sangre era asfixiante. Yo me tiré del carro y corrí hacia un campo de caña. Las balas silbaban a mi alrededor. Sentí una quemar mi pierna derecha. Me habían dado. Seguí corriendo, cojeando, arrastrándome. Llegué a la caña y me escondí. Me quedé ahí tirada en el lodo durante horas, escuchando los gritos, los disparos, los helicópteros sobrevolando. La sangre me corría por la pierna. Me quité el cinturón y lo amarré arriba de la herida para detener el sangrado. El dolor era insoportable, pero no podía gritar. No podía hacer ruido. Cuando amaneció, todo estaba en silencio. Me arrastré fuera de la caña. El convoy estaba destruido. Camionetas quemadas. Cuerpos por todos lados. Algunos de mis compañeros. Algunos soldados. No sé cuántos murieron. No me quedé a contar. Caminé durante kilómetros. La pierna me dolía tanto que casi me desmayo varias veces. Llegué a un pueblo pequeño. Robé un celular de una tienda. Llamé a la flaca. Le dije dónde estaba. Me dijo que me escondiera, que iba a mandar a alguien por mí. 2 horas después llegó un carro, un sicario al que no conocía. Me llevó a una casa de seguridad en Tepic. Ahí un doctor me sacó la bala. Me cosió. Me dio antibióticos. La flaca llegó esa noche. Me abrazó. Fue la primera vez que la vi llorar. Me dijo que de las 40 personas que habían salido en el operativo, solo 7 habíamos sobrevivido. 33 muertos. El cargamento perdido. 50 millones de dólares perdidos. Fue un desastre total. Los días siguientes fueron de investigación interna. El Mencho estaba furioso. Alguien había vendido la información al gobierno. Alguien de adentro. Un traidor. Empezaron los interrogatorios. Las torturas. Mataron a 5 personas sospechosas, pero nunca encontraron al traidor real. O tal vez sí lo encontraron y nunca nos dijeron. En este negocio nunca sabes la verdad completa. Solo sabes lo que te conviene saber. Yo me recuperé lentamente. La herida en la pierna sanó, pero me dejó una cicatriz gruesa y fea. Cada vez que la veía me acordaba de esa noche, de los gritos, de los cuerpos, de lo cerca que había estado de morir. Después de ese operativo, algo cambió en mí. Ya no era la misma. El miedo que siempre había podido controlar ahora me consumía.
Cada ruido me hacía brincar. Cada carro que se me acercaba pensaba que venía por mí. Cada llamada desconocida pensaba que era mi ejecución. No podía dormir. Las pesadillas eran constantes. Veía las caras de las personas que había matado. Escuchaba sus súplicas. Sentía su sangre en mis manos. Me despertaba gritando, sudando, llorando. La coca ya no era suficiente para mantenerme funcional. Empecé a usar cristal, pequeñas dosis al principio, después más y más. Me mantenía despierta, me mantenía alerta, pero también me estaba destruyendo. Bajé de peso. La piel se me puso gris, los ojos hundidos. El pelo se me empezó a caer. Me veía como un cadáver viviente. La flaca me confrontó. Me dijo que me estaba matando, que tenía que parar, que tenía que salir de esto antes de que fuera demasiado tarde. Yo le grité que no podía, que estaba atrapada, que si intentaba salir me matarían. Ella me dijo, entonces ya estás muerta, diabla, solo que todavía no te das cuenta. Esas palabras me persiguieron durante semanas. Tenía razón, yo ya estaba muerta. Solo estaba esperando a que mi cuerpo se diera cuenta. Empecé a pensar en formas de salir, en escapar, en desaparecer. ¿Pero cómo? ¿A dónde podía ir donde el CJNG no me encontrara? Tenían gente en todo México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa. No había lugar donde esconderse. La única salida era la muerte o la prisión. Y honestamente no sabía cuál era peor. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo, una decisión que me condenaría, pero que también me liberaría. Decidí entregarme. Contacté a un agente de la DEA a través de un intermediario. Le dije que tenía información. Información sobre el Mencho, sobre sus operaciones, sobre sus rutas, sobre sus contactos en el gobierno. A cambio, quería protección, quería un trato, quería una oportunidad de seguir viva. El agente aceptó reunirse. Fue el mayor riesgo de mi vida, porque si alguien se enteraba, si alguien me seguía, si era una trampa, estaba muerta, pero ya no me importaba. Estaba tan cansada, tan rota, tan vacía, que morir parecía un alivio. La reunión fue en un motel barato en Puerto Vallarta. Yo llegué sola, armada, lista para morir si era necesario. El agente era un gringo, 40 y tantos años, traje barato. Parecía cansado, como yo. Hablamos durante 3 horas. Le conté todo. Nombres, fechas, lugares, operaciones, asesinatos. Le di pruebas, fotos, videos, grabaciones, coordenadas de fosas clandestinas. Todo. Vacié mi alma en esa habitación de motel. Cuando terminé me sentí extrañamente ligera, como si me hubieran quitado un peso del pecho. El agente me miró y me dijo, Señorita Torres, usted ha cometido crímenes atroces, ha quitado vidas, ha destruido familias. No hay redención para lo que ha hecho, pero su información puede salvar vidas futuras. Puede ayudar a desmantelar una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Hizo una pausa. Vamos a hacer un trato, pero va a pasar tiempo en prisión. No hay forma de evitarlo. Yo asentí. Lo sabía. Lo aceptaba. Al menos en prisión podía dormir sin miedo a que me mataran en cualquier momento. 2 semanas después, me entregué oficialmente. Fue en Guadalajara, coordinado con el gobierno mexicano y la DEA. Me arrestaron en una operación mediática. Cámaras, periodistas, titulares. Capturan a la diabla, sicaria del CJNG. Mi cara en todos los noticieros. Mi nombre en todos los periódicos. Mi madre me llamó llorando. Me preguntó si era verdad, si yo realmente había hecho todas esas cosas horribles que decían. Yo no pude hablar. Solo lloré. Le pedí perdón. Le dije que todo lo que había hecho había sido por darles una vida mejor, que lo sentía, que la amaba. Fue la última vez que hablé con ella. 2 meses después murió de un infarto.
El doctor dijo que fue el estrés, pero yo sé que fue el dolor de saber que su hija era un monstruo, que todo el dinero que le había dado estaba manchado de sangre, que ella sin querer había vivido de ese dinero. Eso la mató. Y yo la maté. Ahora estoy en una prisión federal. Llevo 3 años aquí. Me dieron 40 años, con posibilidad de reducción por cooperación. Tal vez salga en 20, tal vez en 15, o tal vez muera aquí. No lo sé. Y honestamente ya no me importa. Cada día es igual. Despertar, comer mierda, caminar en círculos en el patio, dormir, repetir. Las otras internas me conocen, saben quién soy. Algunas me respetan, otras me odian. He tenido que pelear varias veces. Me han apuñalado 2 veces. Tengo más cicatrices ahora que cuando estaba afuera. Pero sigo viva. Por alguna razón, sigo viva. Kevin me viene a visitar cada 3 meses. Ya tiene 20 años. Está estudiando ingeniería, con dinero limpio, con becas, con trabajo honesto. Me mira con una mezcla de amor y decepción que me parte el alma. Me pregunta por qué lo hice, por qué elegí ese camino. Yo no tengo respuestas, solo excusas. Le digo que quería darles una vida mejor. Él me dice que prefería ser pobre, pero tener una hermana que no fuera una asesina. Tiene razón, toda la razón del mundo. A veces me pregunto cuántas vidas destruí, cuántas madres lloraron por sus hijos por mi culpa, cuántos niños quedaron huérfanos, cuántas familias quedaron destrozadas. No tengo un número exacto. Perdí la cuenta después de la 20ª muerte. Tal vez fueron 50, tal vez 100, tal vez más. Cada una de esas vidas pesa sobre mí. Cada noche las veo en mis sueños. Sus caras, sus súplicas, su sangre. No hay perdón para lo que hice. No hay redención. Solo hay consecuencias. Y estas son las mías. Si alguien está escuchando esto y está pensando en entrar al negocio, déjame decirte algo. No lo hagas. No importa cuánto dinero te ofrezcan. No importa qué tan desesperado estés. No importa qué tan atractiva parezca la vida. Es una mentira. Es una trampa. Entras pensando que vas a ser rico, que vas a ser poderoso, que vas a tener respeto. Y tal vez lo tengas por un tiempo, pero eventualmente todo se viene abajo. O te matan, o te arrestan, o te vuelves loco. No hay finales felices en el narco. No hay retiros dorados. Solo hay muerte, prisión o locura. Yo elegí prisión. Y créeme, no es mejor que la muerte. Es solo muerte en cámara lenta. Maté a mi primer hombre a los 19 años. Ahora tengo 26. 7 años. En 7 años pasé de trabajar en un Oxxo a ser sicaria de élite de El Mencho, a estar encerrada en una celda de 2 por 3 metros. 7 años que destruyeron mi vida y las vidas de decenas de personas. 7 años que nunca podré recuperar. 7 años que me perseguirán hasta el día que muera. Me llamo Lucía Torres. Me decían, la diabla. Y esta es mi confesión. Este es mi infierno. Y lo peor de todo es que me lo gané. Cada segundo de sufrimiento me lo gané. Porque al final, todos pagamos por nuestras decisiones. Todos enfrentamos las consecuencias. Y las mías apenas están comenzando.